Entonces, bueno, entonces ya vimos en qué consiste el teorema fundamental de integral de línea, ¿sí? Que dice que si el campo es conservativo, la integral no depende de la trayectoria, y depende solamente del punto inicial y final. ¿Listo? Y eso es algo fuerte, sí, interesante también. Sí, porque yo puedo tener muchas trayectorias que unen dos puntos, ¿cierto? Puedo tener aquí una trayectoria C. Puedo tener el punto inicial y final. Y yo puedo unirlo con un segmento de recta, puedo unirlo con una curva, de esta forma, las que me quiera imaginar. Y la integral va a ser indiferente a la trayectoria que sigue la partícula. Solo le interesa saber dónde comenzó y a dónde llegó. ¿Sí? Y también, pues, ese teorema implica que si el campo es conservativo y C es una curva cerrada, ¿sí? Punto inicial y final coinciden, entonces la integral de línea va a dar cero. ¿Listo? Aquí hay otro teorema. Dice, si F es continuo en una región abierta y conecta, entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria si solamente si el campo es conservativo. ¿Sí? Nosotros sabemos que si es conservativo, sucede esto, pero lo contrario no lo sabíamos. Es decir, que en un caso tal de que uno tenga un campo en el que la integral siempre es lo mismo independientemente de la trayectoria, ¿sí? Siempre y cuando la trayectoria define una región conexa, ya veremos eso en el teorema de Green, siempre y cuando sea así, entonces eso permite concluir que el campo es conservativo, ¿sí? Pero uno no puede probar que la integral de línea va a ser igual en cualquier trayectoria, o sea, este teorema es poco útil, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos un teorema que nos permite concluir cuando un campo es conservativo. Yo no puedo calcular la integral de línea en las infinitas trayectorias que pueden existir para darme cuenta que la integral siempre da lo mismo independiente de la trayectoria. Eso es imposible hacerlo, ya que hay infinitas trayectorias. Pero es un resultado teórico nomás, poco útil. Listo. Y bueno, ya yo creo que con eso tenemos los elementos para resolver el ejercicio del taller. Porque si ustedes se fijan, en el 2.2 dice usa el teorema fundamental de integrales de línea y determina esta integral, pues, donde C una trayectoria con punto final 1 logaritmo natural de 2 y punto inicial 0, 0. ¿Sí? De hecho, está muy fácil, es casi inmediato. Bueno, no tan inmediato. Porque si ustedes se fijan, aquí m vale esta función del campo, eso es m del campo y n es esta otra parte. Y si ustedes se fijan en el campo, que está en el primer punto, son el mismo, pues. Entonces, cuando usted hizo el punto 1, ya prácticamente hizo el punto 2, porque en el punto 1 se ya probó que ese campo es conservativo y de hecho encontró su función potencial. Bien, entonces cuando vine a hacer el ejercicio 2, con el mismo campo y todo, ya usted encontró la función potencial, lo único que tiene que hacer es decir, bueno, en el punto 1 ya probé que es conservativo y vimos que la función potencial es tal cosa. Usted manda al lector, o sea, a mí me manda a leer el punto 1. Y entonces usted dice, bueno, entonces ya por el teorema fundamental del cálculo, perdón, de la integral de línea, esta integral va a dar esa función potencial evaluada en este punto menos, yo lo evalúo en este punto, se acabó. Sí, es inmediato prácticamente. O sea, el trabajo duro fue hecho aquí, listo. Ya el trabajo aquí es de decir, bueno, sí, satisface la hipótesis y denunciar que todo está bien, que estamos en las condiciones del teorema y ya evaluar una función es muy sencillo. Entonces así se hace el punto 2.2. Bien, pregunta hasta aquí.
quieren, no, voy a buscar aquí, hay unas notas. Si quieren hacemos, voy a hacer un ejemplo, pues, ¿cierto? Concreto, así desde cero. Sino que no quiero gastar de pronto que me vaya a ir el tiempo del teorema de Green, porque la idea es verlo hoy para que tengan el fin de semana para estudiar. O por lo menos, sí, tener estos días, porque la otra semana acabamos. ¿Listo? Es decir, los de cálculo multivariable de grupo J. Bueno, con los dos grupos que están aquí hoy, el examen es el próximo sábado, ¿verdad? Están en 7 días. Próximo sábado a esta hora, bueno, del grupo J lo harán de 6 a 8. Y ustedes, los del grupo N, lo harán de 10 a 12. Próximo sábado a esta hora. Entonces, por eso quiero ver ese teorema hoy para que yo estar tranquilo de que les di un buen margen de tiempo para estudiar. Sí, pero entonces voy a hablar sobre este teorema. Primero una pequeña introducción antes de hacer otro ejemplo sobre el teorema fundamental de integrales de línea. ¿Sí? Y este es un teorema, sí, sorprendente e interesante porque nos está dando la relación que existe o está estableciendo una conexión entre dos tipos de integral, ¿sí? que aparentemente no tenían nada que ver, ¿sí? En su génesis, digamos, en su origen. Esta integral de línea surge como con la idea de calcular un trabajo que realiza un campo vectorial, ¿sí? Y acá está una integral de una función de dos variables. En su origen nada tienen que ver, pero se establece una conexión por medio de esta igualdad entre los dos tipos de integral. Y esos resultados son importantes. Bien. Entonces, el teorema, ¿cuáles son sus hipótesis? Dice, sea R una región simplemente conecta, ¿sí? Cuya frontera es una curva C suave a trozos, orientada en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Si M y N tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a R, entonces esto es válido. Esas hipótesis de derivadas parciales continuas, etcétera, para nuestras funciones siempre son válidas. Lo nuevo aquí es que habla de una región que es simplemente conecta. ¿Sí? ¿Qué querrá decir que una región sea simplemente conecta? Una región es simplemente conecta cuando ella, digamos, está formada por un solo bloque, ¿sí? Y no tiene agujeros. Por ejemplo, ustedes ven estas dos figuras, las amarillas. Esta región 2 tiene estos agujeros aquí en la mitad, ¿sí? Entonces, eso no es simplemente conexo. Y la otra región está como formada de dos bloques, ¿sí? Como dos bolas ahí. Y además de eso, la frontera, o sea, la curva que define la frontera de esa región, tiene un sentido, pero esas curvas se autointerceptan, ¿sí ven? Ocurre una autointersección aquí, en este punto. Entonces, eso hace que sea una curva que no es simplemente conexa. Simplemente conexa son de esta forma. ¿Listo? Así. Por ejemplo, una circunferencia es la circunferencia es una figura simplemente conexa. Es un solo bloque. ¿Listo? Y ese bloque es así. Y define una región digamos, si uno va recorriendo esta figura, así como lo indica la flecha, en el lado izquierdo, pues está definiendo una región, está cerrando una región. ¿Sí? Eso es simplemente conexo. O cualquier otra curva que no se autointercepte. ¿Sí? No importa que sea mal comportada, así, que sea suave. Eso también es una región simplemente conexa. No tiene agujeros, no tiene huecos por aquí, ni se autointercepta. Esa es la característica de ser simplemente conexa. Bien, entonces es algo que pide el teorema. Además de eso, este teorema de Green
está diciendo que nos va a ayudar a resolver integrales de línea, pero cuando la curva es una curva cerrada, ¿sí? Porque una curva que no es cerrada, pues no define ninguna región, ¿sí? Y como yo estoy estableciendo un puente entre la integral de línea y la integral doble, la idea es que voy a integrar acá en la integral doble sobre la región que me está definiendo la curva C, ¿sí? Por eso C debe ser cerrada, ¿sí? Solo en ese sentido es que tenemos esa igualdad. Entonces, eso es lo que establece el teorema, ¿listo? Que esa integral de línea sobre una curva cerrada que define una región simplemente conexa es igual a la integral doble ¿de qué? De las derivadas parciales de las partes del campo, ¿cierto? Que eso va a dar una función de dos variables, pues. Esa integral se hace sobre la región que definió la curva C, que es cerrada, ¿sí? Es simplemente eso el teorema de Green. Vamos al libro, a ver si el libro, no me acuerdo si él presenta la demostración o no. Cuando son demasiado técnicas demostraciones, el libro no las hace porque no contribuye mucho. No me acuerdo si aquí se hace o no se hace la demostración. Sí, bueno, aquí sí se hace. Bien, aunque como nosotros no somos estudiantes de una carrera de matemáticas puras, no tendríamos por qué demostrarlo, ¿no? Pero veamos qué elementos se usan por aquí. Sí, se usa la forma diferencial de la integral de línea. Y está asumiendo que voy a primero hacer la integral de línea en esta primera parte. Y que tiene una forma funcional y igual a f1 de x. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos cómo parametrizar este tipo de curvas cuando tenemos una forma funcional y igual a f de x. Bien. Entonces, primero calculan, como la integral de línea tiene dos partes, la integral de m de x y n de y. Primero hacen la n de x. ¿Sí? Entonces, la curva completa, aquí se está integrando sobre la curva C, tiene dos tramos, el de abajo y la parte de arriba. Esto yo puse el teorema que les mencionaba antes, la linealidad de la integral. Entonces puedo integrar en el primer tramo C1 y sumar lo que me dé en el tramo C2. ¿Sí? Entonces, si yo uso la parametrización de esa curva, solo que aquí no pasaron a hablar de un t, ¿sí? Aquí donde está aquí yo podría colocar t en todas partes. ¿Sí? Para seguir la metodología que hemos hecho nosotros cuando, en el primer ejemplo de la clase de hoy. Y reescribieron pues esa integral en términos de x. Lo único que se hizo fue, como x es igual a t y y es igual a f de x, se dejó la misma letra x, pero aquí se está evaluando. Bien. Aquí colocamos f2 de x porque es la integral en este otro tramo de arriba. Listo. Y ahora la pregunta aquí sería, ¿por qué aparece este menos aquí? Este menos. Y el menos no debería ir aquí. ¿Y por qué? Aquí es un más. Aquí no debería ir ese menos. Bueno, por una parte, No es de invertir los límites de integración, porque esta primero de B hasta A y luego quedó solamente de A hasta B. sí, usted tiene razón. Buena observación, sí. Es porque entonces cuando integré en la curva C2, estoy yendo de este punto hacia acá, ¿sí? Estoy yendo como de derecha a izquierda, ¿sí? Estoy comenzando en B, acá, la curva, y terminando acá en A, en X igual a A. Entonces por eso aquí estos límites están trocados, va de B a A. Entonces como dice el compañero, si yo intercambio los límites y hago que quede A a B, debo colocar un menos, es exacto.
Sí, por una parte, usando la forma diferencial de la integral de línea, esa primera parte de m de x da esto, ¿sí? Y ellos que muestran que si yo integro la derivada parcial de m con respecto a y en esa región que me está definiendo esa curva C, esa curva la puedo esa región la puedo describir diciendo que x varía de A hasta B y que y varía desde la curva de abajo, que es y1, o sea, perdón, f1 hasta f2, ¿sí? Entonces la región se describía así, ¿sí? Los límites de integración que están ahí. Y si yo integro la derivada parcial de m con respecto a y, ¿qué me da eso? Pues la antiderivada de esta función es m, ¿sí? Porque estoy integrando con respecto a y. Es como si los diferenciales de y se cancelaran. Me quedó la integral de m, que es m, evaluado en esos extremos de integración f2 y f1. Cuando hago esa evaluación me da esta expresión, ¿sí ven? Entonces, ¿qué notan ellos? Que la integral de línea de m de x, por una parte es esto que está aquí, ¿sí? Y por otra parte, usando una integral doble, es eso. Y las dos cosas son lo mismo. Bien, ya que probaron, bueno, excepto por un signo menos, ¿sí? Porque acá yo tengo m f evaluado en f1 menos f2 y aquí tengo f2 menos f1. Si le coloco un menos, invierto. Entonces, ¿qué concluyeron? Que la integral de m por dx es igual a menos esta integral doble. Y puedo, de manera similar, argumentar, ¿sí? Que la integral de n de y es igual a esta integral de doble, ¿sí? De la derivada parcial de n con respecto a x. Exactamente siguiendo la misma idea, ¿sí? Por lo tanto, ya sumando pues, a los dos lados, sumando las dos partes, concluyo este resultado. Listo, realmente es una demostración sencilla. Bien. Y a su vez interesante. Listo, eso es el teorema de Green. Entonces veamos una aplicación. Entonces dice, aplicación del teorema de Green. Dice, utilizar el teorema de Green para evaluar la integral de línea. Entonces la presentan en la forma diferencial, donde se la trayectoria que va de 0, 0 a 1, 0 a lo largo de esta gráfica y desde 1, 1 a 0, 0 a lo largo de esta otra gráfica, como se muestra en la figura. Entonces aquí está, ¿sí? Una curva cerrada que está definida a trozos, ¿sí? Y esta es pues la curva que me define esa región color rosa, que es una región simplemente conexa. Y entonces estamos dentro del esquema del teorema de Green, ¿sí? Entonces nosotros podemos ahorrarnos mucho trabajo, porque no tengo que parametrizar, porque si lo hago simplemente parametrizando la curva, tengo que primero parametrizar esta, y igual a x a la 3. Calcular toda la integral de línea, aquí, usando esa parametrización, y después sumarle la parametrización que va de 1, 1 a 0 por medio de una recta y igual a x, y volver a hacer todo el proceso con esa parametrización y sumar. Bien, eso es más complicado que simplemente usar el teorema de Green. ¿Por qué? Porque esta región que está aquí es muy fácil de escribirla, ¿sí? Simplemente puedo decir que x va de 0 a 1 y que la variación de y es de x al cubo a x. Y es muy parecido hasta a una pregunta del parcial, ¿sí? Entonces, describir la región es muy fácil y simplemente creo que tenemos que integrar, según el teorema de Green, pues la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y. ¿Listo? Y la derivada de n con respecto a x, ¿cuánto da en esta función? Pues tenemos que identificar quién es n y quién es m. M es y al cubo, n es esta expresión. La derivada de n con respecto a x, ¿cuánto va a ser? Aquí. Va a ser 3x a la 2 más 3y a la 2. Mírenlo aquí. Y la derivada de de m con respecto a y es derivar eso con respecto a y a 3y a la 2. ¿Listo? Así, en virtud del teorema de Green, que aquí no lo
piden la fórmula de nuevo, la integral que debo hacer es esta, ¿sí? Es de esta función. Y la región, que es una región simplemente convexa, como dije hace un momento, se describe así: x variando de 0 a 1 y y variando de x al cubo a la recta arriba x. ¿Listo? Miren esta integral que me quedó tan sencilla. Esto es dn de x y esto es dm de y, que se restan. De hecho, se cancelan esos términos. Y me quedó esta integral doble. Bien. ¿Cuánto da esa integral con respecto a y? 3x2 por y. Cuando lo evalúo, cuando cuando y es igual a x, me da 3x al cubo. Y cuando cuando y es igual a x al cubo, me da 3x a la 5. Bien. Es una integral de una sola variable ya. Integral de 3x a la 3 es 3x a la 4 sobre 4, menos 3 veces x a la 6 sobre 6. Y simplificando el 6 con el 3, queda un medio aquí. Evalúo en el extremo superior, que es 1, me daría 3 cuartos menos un medio, que da un cuarto. Listo, esa integral de línea da un cuarto. Y resulta ser muy sencillo usando el teorema de Green. El teorema de Green no pide nada, solamente que la curva sea cerrada y que define una región simplemente convexa. No requiere, de hecho, que el campo sea conservativo, nada de eso. De hecho, si el campo es conservativo, ya sabemos que la integral daría 0, que es una curva cerrada, ¿sí? Y el teorema de Green lo dice también, porque si es conservativo, según el teorema de la sección 15.1, de hecho se llama así, teorema 15.1. Si es conservativo, estas dos derivadas parciales son iguales. De n de x menos de m de y. Por lo tanto, esta resta daría 0. Entonces estaría calculando la integral de línea de 0 por dA, que es 0, ¿no? Entonces, lo único que requerimos para usar el teorema de Green es ver que la región sea simplemente convexa. O sea, que la curva no se autointersecte, ¿sí? Pero eso ocurre en la mayoría de casos que trabajamos nosotros. Bien. ¿Pregunta hasta aquí? Teorema de Green. Está fácil, ¿cierto o no? La demostración es fácil también. Sí. Amén. Miren este. Miren el campo. Y a la 3 y más x a la 3 más 3x por y a la 2. Si ustedes quieren, si uno quiere hacer esta integral de línea, que es una curva cerrada, pero sin usar el teorema de Green, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque primero tenemos que parametrizar esta curva. Parametrizarla es muy fácil. ¿Qué radio tiene? Tiene radio 3. Nosotros ya vimos cómo parametrizar circunferencias, ¿sí? Sería su parametrización así. Sería el radio 3 por coseno de t. En i. Pero veamos que esto es poco viable. 3 seno de t. J. Esto sería R de t. ¿Sí? O sea que x viene siendo eso en la parametrización y y viene siendo esta parte. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, usar la forma diferencial, ¿sí? Y sustituir. Aquí donde aparece y al cubo, coloco 3 seno de t al cubo. Y tengo que calcular de x, de y en esta parametrización. Si lo hago de la forma tradicional, pues, como hemos aprendido en la primera aproximación a la integral de línea. Entonces tengo que calcular de x, pero de x en esta parametrización, ¿cuánto es? La derivada de coseno es menos seno, es menos 3 seno de t por dt. Entonces miren las complicaciones que pueden empezar a surgir, simplemente en términos operacionales. Porque aquí me va a quedar y al cubo, pero en nuestra parametrización y es 3 seno de t, entonces quedaría 27, porque 3 a la 3 es 27, seno de t al cubo, por menos 3 seno de t por dt, porque eso va a valer de x. Entonces nos va a quedar por ahí un seno de t a la 4, ¿sí? Para hallar esa integral ya es complicado.
Imagínense cuando haga las sustituciones aquí, que quedan las funciones seno y coseno multiplicándose entre ellas, y por aquí este de y, ustedes pueden darse cuenta que va a ser 3 coseno de t por dt. Entonces eso queda una integral de funciones trigonométricas, perdón, elevadas a potencias 4, 3, 2, y eso es muy difícil. Bien, en este caso t variaría de 0 a 2pi porque es el giro completo. Eso es difícil, ¿sí? Sí se dan cuenta que va a ser difícil si lo hago de la forma tradicional, pero si uso el teorema de Green, pues va a ser muy fácil. Primero porque esto es claramente simplemente conexo. Sí, una circunferencia y el interior. Y entonces, ¿cuánto va a dar hacer esa integral? De hecho, puedo usar polares. Y la integral doble la puedo plantear así. Primero, ¿cuánto es la derivada de n con respecto a x? N es esto. La derivada de n con respecto a x. Ah, bueno, es que es de hecho la misma función del ejemplo anterior, ¿cierto? Sí, es la misma. La misma función. Y solamente cambiaron la curva. Entonces ya sabemos que si aplico el teorema de Green, dn de x menos dm de y es 3x a la 2. ¿Sí? Solamente va a cambiar la región de integración. Ahorita es una circunferencia. Entonces ya sabemos por qué el libro inmediatamente dio esto. ¿Listo? Entonces esto que es esa integral doble. ¿Sí? Y si ya pensamos en términos de integral doble, cambiamos la óptica ya, pues decimos, mire, esta región de integración es circular, entonces voy a usar coordenadas polares para plantear esta integral. En este caso, θ tiene que variar de 0 a 2pi el giro completo y el radio de 0 a 3. Y por eso tengo estos límites aquí. ¿De qué? De 3 por x al cuadrado, pero x en polares es r coseno de θ. Por r de θ. Me quedó una integral mucho más simple de las que podrían resultar si hacía la parametrización y evaluaba acá, usaba la forma diferencial, etc. Bien, por ejemplo, aquí ya esto me da 3r al cuadrado por coseno cuadrado. Ese r cuadrado con el r de aquí daría el cubo. Entonces la integral que se hace primero es con respecto a r, me da r a la 4 sobre 4. Cuando lo evalúo en 3 da 3 a la 4 que es 81, sale 81 cuartos. ¿Sí? Y sale eso como constante. Y me quedó la integral de coseno cuadrado de θ. ¿Listo? Pero coseno cuadrado por entidad de ángulo doble, coseno cuadrado de θ es igual a 1 más coseno de 2θ sobre 2. Esta entidad es importante cuando uno le aparecen integrales de las funciones seno, coseno cuadrado. Estas de ángulo doble, que coseno de 2θ. Ah, perdón. La integral, o perdón, que coseno cuadrado de θ es igual a 1 más coseno de 2θ sobre 2. Y para la función seno es una forma equivalente, pero con un menos aquí. Entonces ahí se usa esa identidad. ¿Listo? Para calcular la integral de coseno cuadrado de θ. Y dividido entre 2, pero ese 2 salió de la integral ya, porque aquí no aparece, miren. Como aquí nos había quedado 3 por 81 es 243 sobre 4. Con ese 2, 4 por 2, 8. Por eso aquí aparece un 8 ya. ¿Listo? ¿Y cuánto da esta integral? La integral de 1 por d θ es θ. Y la integral de coseno de 2θ se hace por sustitución definiendo u igual a 2θ. Esta integral, ¿cuánto es? Es seno de 2θ sobre 2. ¿Sí? Evaluado de 0 a 2pi. Entonces aquí me va a quedar, por ejemplo, cuando evalúo en 2pi, coloco 2pi aquí, por seno de 2 por 2pi, que es 4pi. Seno de 4pi es 0. Entonces queda solamente 2pi, menos cuando evalúo en 0, pero todo se anula. Si θ es 0, pues aquí me da 0. Seno de 2θ es 0 también. Perdón, seno de 0 es 0. Entonces al final todo esto que está aquí vale 2pi. 2pi por 243 octavos
Simplifico el 2 con el 8, queda 243 pi sobre 4, ¿sí? Y llegamos de una forma muy rápida y fácil. Si alguien está escéptico y tiene mucho tiempo libre, pues puede intentar hacerlo con la parametrización que yo di aquí. La borré. Pero la parametrización que vimos. Y hacerlo de la forma diferencial nomás. Y así, calculando el de X, de T, etc. Si la curva no fuese cerrada, si fuera la mitad de la circunferencia nomás, ¿sí? Aquí es porque es cerrada, es todo el giro. Pero si fuese solo la mitad, no tendríamos otra alternativa que hacerlo por este camino. Y parametrizando y evaluando y todo aquello. No podríamos evadir esto. ¿Sí? Es porque es cerrada que tenemos esa ventaja. Listo. Preguntas sobre este teorema de Grimm. Aquí hay unas notas, pero estas notas, yo no sé quién las hizo, pero son los mismos ejercicios del libro, o sea que nada contribuye. ¿Cierto? Bueno, aquí este sí cambió. Esta no la hice yo, la hizo otro compañero que maneja mejor látex. ¿Cierto? Hace gráfica más bonita, ¿no? Entonces aquí hay otro ejemplo. También dan una circunferencia de radio 3, lo mismo que antes. Entonces es casi el mismo ejercicio, pues. Solo que aquí ya me quedó fue 3x al cuadrado más y cuadrado. Cuando aplico el teorema de Green y calculo esto. ¿Sí? Teniendo en cuenta que n es esta parte y m es lo de aquí. Pero de hecho está más fácil porque, bueno, los límites de integración no cambian. Fíjense que es la misma circunferencia, la curva. O sea que es el mismo círculo de radio 3. Por eso aquí va de 0 a 2 pi y de 0 a 3, lo mismo que antes. Pero de hecho está más fácil porque puedo sacar factor común 3 y me quedó x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Que en polares es r cuadrado. Entonces quedó 3r cuadrado por r de teta. Y esa integral sí es casi inmediata. Que curiosamente pues da lo mismo que el anterior, pues. Bien, y aquí aparece otro ejemplo. ¿Sí? Pero dice aquí, teorema de Green y campos vectoriales conservativos. Evaluar esta integral, ¿cierto? Donde C es la trayectoria mostrada en la figura. Tú no ahí mira, se va y mira la figura y eso no tiene ninguna forma funcional, ¿sí? Ni siquiera aparecen números pues en esta gráfica. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo va a parametrizar eso? ¿Cómo, si uso el teorema de Green, de dónde varía X, etcétera? Pero no, es que no necesitamos saber nada de eso porque resulta que este campo que estoy integrando aquí, pues es conservativo. Y ya sabemos que si el campo es conservativo, la integral de línea en una curva cerrada, pues da 0. ¿Sí? Entonces nomás tenemos que probar que es conservativo. Entonces miren, la derivada de m con respecto a y, ¿cuánto da? Uso regla del producto para derivar aquí con respecto a y. La derivada de y es 1 por a la de xy. Más el primero sin derivar y por la derivada de la exponencial que es ella misma por la interna. Y la derivada de n con respecto a x también uso regla del producto. Y da lo mismo, pues. La derivada de x es 1 por e a la de xy, queda esto. Más x sin derivar, pues aquí, por la derivada exponencial de e a la de xy, que es ella misma por la interna. Si derivo con respecto a x, pues interna a y. Entonces me da esto. Estas derivadas son iguales. Todo el campo es conservativo, como la curva cerrada, la integral da 0. Listo, eso es. Estas notas las puedo enviar, si quieren. Puede ser útil. Sí, profe, por favor. Y las del... las otras no las encontré. Pero eso es, con eso ya ustedes pueden hacer el taller. No, si quieren vuelven a revisar las secciones, pero realmente es sencillo. De este corte 3 hasta esta parte es muy sencillo. Listo, ¿alguna pregunta?
que ya se nos va a cortar la llamada ahorita en 5 minutos. Yo creo que no vale la pena, creo que insistir más en eso. De todos modos, tenemos una clase más la otra semana. Y si quieren, la otra semana reforzamos con más ejemplos. Bien. Pero para mí yo creo que ya ni siquiera la clase de la otra semana ni siquiera se necesita, pues. Pero la vamos a hacer, sí. Para hacer más ejemplos, lo que ustedes decidan. Ya que uno a veces Sí, estudia la teoría y Ejemplos, profe. uno Sí, estudia la profe, teoría y para cuando va a hacer los ejercicios, pues a veces ve dificultades. Entonces puede ser que sí, que sea necesario. A ver. Entonces voy a buscar el PDF y les envío esas notas. Y al grupo Sí, profe, ahí. y el de las notas creo que la clase antepasada que voy a mandarlas también, ¿no fue? Sí, Esa es la. entonces ya estoy enviando aquí al grupo eso. Y envío las notas, las otras. Y ahí pueden ver otros ejemplitos. Listo. Y creo que ya está llegando el grupo. El grupo N. El que usted me dice es de la sección 15.1. Pero yo lo busco aquí. Lo mejor es que ustedes pues practiquen y se enfrenten a los problemas. Bueno, ese no lo encuentro, pero cuando lo encuentre lo envío. Listo. Bien, consultas, preguntas. ¿Está todo ok? Hoy sí ha sido un día duro para mí. Yo dando clases de las 8. 8 a 10, ahorita 10 a 12 y sigo ahorita de 12 a 2. Y es el día más duro. y un sábado, profe. Sí, porque hablar 6 horas, pues, eso lo cansa a uno. Bueno, entonces siendo así, por aquí terminamos, ¿bien? Revisar el ejemplo. Yo les voy a mandar los videos ahorita en la tarde para que empiecen a estudiar de una vez. Y yo creo que ya, con eso tienen para hacer el taller. Ni más ni menos. Listo, entonces que tengan Listo, un profe. feliz fin de semana. Que estén bien. Chao, chao. Listo, profe. Listo, profe, hasta luego, que les vaya, profe. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.